la fase aguda del ictus. La moderará Joan Montaner y están Joaquín Alberto García, Inmaculada Villegas, Alejandro González y José Antonio Moscoso. Cuando queráis. Y vamos un poquito retrasados y por tanto vamos a intentar agilizar tiempos para poder llegar a buen término al final de la mañana. Estupendo, pues te hacemos caso, Joan Carles, a ver si recuperamos esos minutillos. Rápido, como en la fase aguda. Fase aguda. No 111 minutos. Exacto. Entonces, nos falta una persona. Vale, perfecto, nada, lo esperamos. Pues aprovecho para iros presentando un poco la idea en esta mesa, era contar con las piezas que se encargan especialmente de la atención de la fase aguda del ictus, y tenemos a 3 cracks de Andalucía en el manejo de la fase aguda del ictus, y el paciente que va a venir ahora, que es un profesor de la Universidad de Cádiz que tuvo un ictus y que seguro que nos va a contar una experiencia y cómo ve esa atención en la fase aguda. Vale, Joaquín es enfermero, coordinador, supervisor de la unidad de ictus de Torre Cárdenas, una de las unidades de ictus más activas que tenemos en la comunidad. Ahora coordina la unidad de ictus de San Cecilio, de reciente creación, la más bonita de Andalucía. Y Alejandro González es, no sé, nuestro inspirador. Nos inspiramos en él. La persona que ha sacado más trombos de la cabeza de enfermos, yo creo que del mundo a lo mejor, aunque os parezca increíble, pero yo creo que puede estar por ahí. Así que nada, la idea era no tener diapositivas, sino que empezar a hacer un debate sobre cómo vemos la fase aguda. Ahí tenemos al profe que viene con nosotros. Y bueno, si queréis lanzaros como queráis, ¿qué os parece que estamos haciendo bien en esa fase aguda y qué creéis que tenemos que mejorar? La velocidad que se fue con él. Sí. ¿Quieres empezar tú? Tu visión de la fase aguda cuando te pasó todo lo que... Ok, buenos días. Soy José Antonio Moscoso. Luego en la presentación hago un poquitín más hago un poco la presentación mía. Yo me dio el ictus hace casi 2 años, hace 23 meses exactamente, y bueno, tenía 43 años entonces. De todo lo que se ha dicho con respecto a la prevención, yo cumplía todos los requisitos, es decir, vida saludable, bueno, eso luego lo cuento en mi presentación. Y en fin, tuve la suerte, como ha contado antes Joan Montaner, que parece que me ha leído la mente, porque cuento muchas cosas muy parecidas a lo que él. Tuve la suerte de que me evacuaran en helicóptero y desde una ciudad que yo vivo, de Algeciras, donde resido, al Hospital Puerta del Mar, donde me practica la trombectomía, prácticamente antes de que mi mujer preparara las cosas para irse, ya estaba yo en Cádiz. Con lo cual el tiempo de reacción fue realmente rápido. Pese a que hay 1 hora en coche, en helicóptero se convirtió en menos de 1 hora y se llevó a cabo. Ahora contaré un poco mi ictus provocado. Tuve un ictus isquémico provocado por una disección de la carótida y de causa inhabitual. Los médicos en el Puerta del Mar no encontraron razones por las que me había dado, porque yo tenía la tensión arterial, como un longine, que aquí se habla mucho de tensión arterial, y la monitorización durante 22 días no reflejó un pico de hipertensión arterial. Así que, bueno, las cuestiones que pasan y pasan, vamos, no hay que darle más vuelta al tema. La trombectomía no tuvo éxito, que efectivamente fue también con una aspiradora. Con el CLIS-Salud he visto el vídeo del intento de la trombectomía, pero bueno, lo que ha pasado, no le podemos dar más vueltas. Luego contaré algunas cuestiones que Joan Montaner ha ido contando de cómo se puede ir mejorando y que comparto muchas de ellas, vamos. Pero bueno, mi atención sí tengo que reconocer y agradecer enormemente al Servicio Andaluz de Salud, que fue rápida y temprana. Estoy en ese rango de 55 minutos probablemente. Desde que avisan, el código ictus funciona perfectamente, como la ambulancia,
y me veo muy reflejado en el corto que han hecho, porque de hecho a mí me gusta llamar que lo que he tenido es un accidente cerebrovascular por la definición de accidente, que es un evento súbito, inesperado, que no se puede evitar. Entonces con el tema de súbito va con el corto perfectamente al hilo. No sé si algo más. Bueno, hacemos una ronda de todos si queréis y os presentáis y bueno, nos contáis también eso que veis de mejora en esta fase y luego enseñamos tus diapositivas, porque creo que el resto de ponentes simplemente haremos un debate y ya está. Alejandro, cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy Alejandro, soy neuroradiólogo intervencionista del Virgen del Rocío. Ya llevamos los años que llevamos. La explicación que le está dando de una disección, bueno, son causas infrecuentes de ictus que no tienen muchas veces que ver con los tipos de vida que uno lleva, ¿no? Se da en pacientes jóvenes y eso se da, y cuando se da no tiene nada que ver con que uno tenga hipertensión, tenga hiperlipemia, sino que son factores extrínsecos. En cuanto a las limitaciones de la fase aguda, yo creo que está muy bien montado lo que es la fase aguda, y probablemente estamos en un punto donde lo que nos puede pasar es que vamos a morir del éxito. Es decir, porque esta es la cantidad de gente que llega a los 6 nodos, que va a llegar un momento que la gente va a morir. Es decir, porque no hay capacidad suficiente para tanta gente que va a acabar llegando, ¿no? Formar un neuroradiólogo intervencionista es una cosa que cuesta entre 7 y 10 años. No, menos de ese tiempo, hombre, uno puede formar para sacar trombos, pero para sacar trombos no es un neuroradiólogo, no es alguien, es solamente para eso. Pero formar un neuroradiólogo intervencionista para empezar, tienes que echar 2 o 3 años para dejarlo solo e incorporarlo a una guardia. Las necesidades pues son, en Andalucía creo que somos 24 o 25 neuroradiólogos intervencionistas lo que hay. La media cada uno que la calcule con la población que hay, y después con una situación además que se da, que después hay que hacer todo lo programado, ¿no? Porque una cosa es el ictus isquémico, otra cosa es el ictus hemorrágico, otra cosa son todos los pacientes que están programados, que hay que sacarlo y hay que hacerlo, porque yo siempre recuerdo que cuando un paciente ingresa en un hospital se crea un problema familiar, se crea una situación de estrés, y si vamos echando todo para atrás porque llega el código ictus, es un problema de infraestructura, ¿no? En cuanto a los tiempos, yo creo que están en toda Andalucía, que más o menos lo sabemos, los tiempos intrahospitalarios están todos muy bien conseguidos, lo que ha dicho Joan esta mañana. Seguimos teniendo un problema desde el inicio de los síntomas al traslado de la sala, ¿no? Pero yo creo que eso es un débito de la sociedad de muchos años, ¿no? De evolución, ¿no? Que los cardiólogos lo hicieron y que los neurólogos lo están haciendo en los últimos 5 o 7 años. Pero yo siempre recuerdo que nosotros de chicos, yo fui chico también, cuando uno escuchaba quien mueve las piernas, contestaba automáticamente mueve el corazón, ¿no? Había incluso en los telediarios, en la UHF, tú veías ese tipo de anuncios, y aquí antiguamente cuando tú tenías un ictus, te metían en la cama, si hablabas malamente y habías tomado 2 copas, te metían en la cama, te tapaban hasta aquí. A ver mañana, ya ve cómo te despierta. Entonces yo creo que hay un problema social que es un problema educacional que lleva mucho tiempo restablecerlo, y que por eso los tiempos son tan largos. Si uno va a la cardiología yo creo que tiene un tiempo medio desde inicio de los síntomas a que el paciente recibe la primera visita del médico, debe estar entre 10 y 15 minutos. Sí, pero todo el mundo sabe que cuando tiene un infarto y todo el mundo sabe lo que pasa y todo lo demás. En el ictus no suele ocurrir, probablemente también es más difícil de detectar, ¿no? A la visión de neurología, que como la ves, somos neurólogos muy diferentes, que tratamos enfermedades diferentes, y el ictus igual es esa más rápida, más de acción. Sí, pues sí, vamos, yo creo que el ictus en general en los neurólogos es una patología que todos tratamos, porque en urgencia es una de las enfermedades que con más frecuencia acuden a urgencia. Entonces es una patología que todos los neurólogos tenemos en mente. Pero es verdad que se necesita todavía un poquito de formación, mucha a nivel de educación sanitaria, como ya habéis comentado, porque sigue habiendo muchos pacientes que tratamos que han tenido los síntomas, que dicen, bueno, me voy a acostar a ver si mejoro, y que vienen muchas horas después. Y esto es lo más importante de esta enfermedad, es que eso es una patología que se llama tiempo dependiente. Estos son algunas patologías que son emergentes y que tienen tratamientos demostrados y que funcionan, pero esos tratamientos funcionan más y mejor
cuanto antes se administren. Entonces es muy importante que los pacientes se pongan en contacto con los sistemas sanitarios. Entonces tienen que llamar al 112, al 061, incluso cuando se hayan recuperado, aunque se hayan recuperado los síntomas, porque es muy importante hacer un estudio para intentar saber el porqué y para intentar poner el mejor tratamiento, tanto en fase aguda como de prevención para intentar evitar que no se repita. Entonces esa educación es muy importante. Y luego también súper importante la coordinación entre extrahospitalaria y hospitalaria. Lo primero es que el paciente se ponga en contacto con los servicios sanitarios, pero luego pues tanto los sistemas de coordinación como el 112, el 061 le tienen que dar la máxima prioridad al código ictus. Los médicos de urgencia extrahospitalarios son los primeros médicos que entran en contacto con estos pacientes, son los médicos que los valoran, los estabilizan y deben de ponerse en contacto con el hospital, que va a ser el receptor de ese paciente con código ictus, porque eso permite que ya en el hospital se inicien una serie de medidas para que todo, tanto el diagnóstico, el estudio y el tratamiento, se inicie de la forma más precoz posible. Entonces, es muy importante, yo creo que había que incidir mucho tanto en educación sanitaria de la población como en la formación de médicos de urgencias extrahospitalarios y la coordinación a nivel hospitalario, tanto de urgencias con neurología, etc. Gracias. Joaquín, enfermería, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo lo importante y como el cambio que estáis haciendo tan enorme, ¿no? Las unidades de ictus salvan vidas, sí, pero sabemos que lo hacen y mejoran la mortalidad por los cuidados de enfermería. Entonces, cuéntanos un poco para que la gente entienda lo que hacéis ahí en una unidad de ictus y por qué es tan importante el tipo de cuidados que tenéis tan protocolizados. Pues mira, a mí, viendo tu presentación del principio, no solo la diapositiva del avión, que todo el mundo conocemos, recuerdo cuando viniste a Almería, nos contaste un poco el plan, y nosotros éramos una de esas ciudades o provincias que faltaba el punto. Y recordaba cómo tratábamos los ictus en el 2017 a cómo empezamos a tratar los ictus en noviembre de 2018. En cuanto a cuidados, no tiene nada que ver. Es decir, el plus que le hemos dado a cuidar a personas, a cuidar a ictus, personas con ictus, es que es irrisorio, o sea, compararlo es imposible. Cómo hemos ido perfeccionando, cómo estamos perfeccionando, cómo controlamos todos los parámetros. De hecho, la enfermería es base en una unidad de ictus. Estamos cada vez más luchando porque las enfermeras están mejor formadas en la unidad de ictus. Si alguien ha pasado por una unidad de ictus, sabrá que siempre que ingresáis estamos como muy atentos a vuestros monitores, a que suban las tensiones. Bueno, lo que hacemos es proteger el cerebro para que tenga inconvenientes o para que el ictus vaya en progresión. Básicamente, pues nos dedicamos a eso, a cuidar vuestro cerebro, y cada vez vamos mejorándolo más, cada vez tenemos pues iniciativas que parten de aquí de Andalucía, que son formar grupos de estudio, investigar, incluso basar cuidados en evidencia científica. Y en definitiva creo que en Andalucía trabajamos muy bien el ictus. Creo que a veces nos falta creérnoslo, pero los que asistimos a reuniones a nivel nacional, vemos que en Andalucía, bueno, tenéis que estar tranquilos porque dentro de lo que cabe trabajamos muy bien la fase aguda del ictus y la hiperaguda, y habrá cosas que mejorar, por supuesto, pero vamos, creo que en definitiva se trabaja muy, muy bien. Como paciente, lo que nos contabas, ¿qué cosas cambiarías? No sé si quieres enseñar esas diapositivas que habías preparado o seguimos hablando y ya está, bueno, como tú veas. Las diapositivas son 10 minutos, bueno, luego si acaso al final hago como paciente, claro, es que el corto refleja muy bien, parece que está muy bien estudiado, refleja muy bien lo que pasa. Esto es una ola que te lleva y yo, bueno, lo habéis comentado, yo no tenía conocimiento de a lo que me estaba enfrentando cuando me da el ictus. Si mi mujer, que es la que reacciona y llama a los servicios de urgencia, si detecta, bueno, por mi falta de movimiento, no puedo levantarme. Claro, al ser a las 8 de la mañana, la idea del trombolítico, pues toma la decisión que no era efectivo. Y no habiendo neuroradiólogo en mi hospital de donde resido, pues deciden de evacuarme en helicóptero. A mí en el momento que me dice que me evacúan en helicóptero, digo, esto es serio, esto no es ningún chiste. Entonces, como lo que me decían, no sabría yo comentarte, ¿sabes? Veo que sí se reacciona, que esa ola te lleva y te saca fuera de la orilla y que se reacciona con rapidez y con certeza. Al fin y al cabo estoy aquí hablando, que no es
diciendo que es la segunda causa de muerte en hombres, que no es poco, que quizás yo sí que veo que falta información de a lo que te enfrentas. Yo al menos no tenía conocimiento a lo que me enfrentaba. Ni en mi caso, ni a nivel individual, ni a nivel familiar. Esto es una bomba que esto en la presentación pongo un castillo en IP que se cae. Entonces, yo creo que nadie éramos conscientes a lo que realmente nos pasa, que al final eres otra persona, que lo han comentado antes, y veo que, por ejemplo, en ese aspecto, a nivel emocional, porque estamos hablando de lo que es la enfermedad en sí, de salvarte la vida, pero a nivel emocional y personal hay poco, o sí que podríamos hacer algo, y que desde el minuto cero había que trabajarlo. A nivel fisioterapia, pues sí, también hay cosas que mejorar. Al final buscamos la mejora continua, que por eso está este congreso, donde todos los agentes que participan están aquí, pero tenemos que buscar la excelencia. Aunque estemos tranquilos, vamos, a nivel personal yo siempre he ido buscando la excelencia en todo, a nivel profesional, a nivel de cómo te comportas como tu persona, como padre, como todo. Y creo que deberíamos de buscar que estamos tranquilos porque las cosas se hacen bien. Estoy totalmente convencido y en mis carnes lo he vivido. Porque como digo, estoy aquí contándolo y hablando en público, vamos. En mi caso, bueno, no me afecta la fascia, que es un gran daño también que le afecta a muchas personas, pero sí que podríamos, a nivel emocional, para mí particularmente ha sido el reto más difícil. No es que ande bien, pero bueno, sí consigo ya caminar, vamos, que no es poco. Así que... Eso es muy importante lo que dices, lo que él comenta a nivel emocional, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor nosotros estamos sí el grado de fuerza y no sé qué, y hay otras cosas que al paciente le pueden importar más. Alejandro, tú en la sala que vivís, cuando estáis allí, todo el grupo, y veis que estáis abriendo arterias, ¿has abierto algunas en minutos? Pero yo cuando lo escucho a él es que es una verdad absoluta, ¿no? Soltamos a la gente como un pollito en mitad de la selva. Y estamos que si el logopeda, el rehabilitador y todo lo demás, y los soltamos como pollitos en mitad de la selva. Y el problema que tienen es un problema que además no vuelven a ser las personas que eran, tienen que adaptarse a una situación nueva, con una situación familiar que cambia, que en caso de ictus isquémicos, en caso de ictus hemorrágicos, si yo te cuento las separaciones, divorcios, historias de todos los colores, y gente que movilizan todo, que mueven todo, pero que no son capaces de estar 5 minutos delante de un monitor, que no son capaces de leer un periódico, que no son capaces de estar en una habitación donde hay 3 conversaciones cruzadas, es decir, que es tremendo, ¿no? Y que se meten en la cama y lo único, y todo el mundo le dice qué suerte tiene, qué bien está, y lo único que quieren es morirse. Yo eso lo veo todos los días. Y no son con los isquémicos, son más con los hemorrágicos. Y todo el mundo le está diciendo felicidades, qué bien, qué bien. Y nadie les explica, nadie les da una explicación de lo que viene detrás. Porque tenemos rehabilitadores con un mes de retraso, lo hay. Logopedas, lo hay. Enfermería de apoyo, lo hay. Pero nadie se sienta con ellos y le hace una explicación de, porque dejan de ser lo que eran y vuelven a ser unas personas completamente diferentes. Y todo el sistema de alrededor, nadie les explica y les interpreta, señores, que esto ha cambiado. Que él tiene el mismo nombre, pero es otra persona, con otras condiciones y que tiene que adaptar la vida a otro escalón, ni mejor ni peor, diferente, completamente diferente. Y eso a mí me parece que es la gran limitación que tenemos continuamente, ¿no? Que es lo que tú decías, que estamos preocupados de una cosa, de otro y de otro. Y yo creo que si hubiese alguien concretamente cuando termina y es capaz de explicarle a la gente a lo que se va a enfrentar, porque al final tenemos un sistema donde no escuchamos, damos consejos continuamente, damos consejos y nadie escucha, ¿no? Y al final se trata de sentarse y escuchar. Es decir, que la gente necesita que lo escuche. En vez de un plan de diabetes, que está muy bien, a lo mejor un plan de escucha, o de amor, o de afectividad, algo. Es decir, que está muy bien, yo todos los planes estoy de acuerdo con ellos, pero es que nos falta un plan de amor, vamos, de cariño, o de dadores de cariño, o algo así, ¿no? Se trata un poco de... Claro, yo veo todos los planes y yo soy un tiro al aire. Yo entiendo que soy un perro verde y que no eso, pero al final lo que falta es eso. Es decir, que la gente, yo entiendo que el que está en una consulta y está viendo 30 enfermos no tiene tiempo de echar ni 2 minutos en este tiempo. Yo tengo la suerte que veo 5 o 6 y tenemos que tratarlo, tenemos que operarlo y te tienes que sentar con ellos. Y la gente se te echa a llorar continuamente y es un drama.
Vamos, yo puedo contar anécdotas. La voy a llevar a las Seychelles cuando termine esto. A los 6 meses a las Seychelles la va a llevar su puta madre, Alejandro. Y te lo dicen así. Y acaban, pero nadie le ha explicado lo que le va a pasar. Porque el sistema no enseña eso. El sistema, yo siempre digo, te puedo hacer un trasplante de hígado si quieres. Pero el sistema no apoya ese camino, no lo tiene hecho. Y entonces, como no lo tiene hecho, el enfermo se lo tiene que hacer a tropezones. Y cayéndose, y levantándose, y llorando, y no sé qué, con una labilidad emocional que es la misma ola que sube, que va, que ahora estoy bien, que ahora tengo ganas de llorar, que ahora tengo que subir, que ahora tengo que bajar. Y eso a mí me parece que es el gran déficit que tiene el sistema. Porque claro, yo escucho aquí de consejería y toda esta gente, pues habrá que hacer un plan de dadores de cariño o algo de eso, ¿no? Alguien que le explique a la gente lo que hay que hacer, que a mí me parece lo básico de todo esto. Yo saco los trombos, sacar los trombos se saca. Pero a mí me parece que lo fundamental está por detrás. Nosotros tenemos que hacer una cosa, la hacemos, creo que la hacemos bien, pero después los enfermos caen en una cascada, es un vértigo, que es que no tiene fin. Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Apuntamos el plan de amor y vamos a intentar trabajarla. Yo quiero que Ada nos explique una cosa, que nosotros siempre hay que correr y sacar el trombo y hacer el tratamiento, pero que nos cuentes, con las estancias medias tan cortitas que tenemos, 4 días, 5 días solo los enfermos con nosotros, el reto que supone saber por qué le ha pasado eso a una persona en tan poquito tiempo. A ver si puede explicar qué hacemos allí para encontrar el por qué ha pasado, que a veces es dificilísimo. Pues sí, bueno, encontrar el porqué es súper importante porque es lo que nos va a hacer a poner el mejor tratamiento médico para evitar que el paciente vuelva a tener un nuevo ictus. La prevención secundaria, que ya se ha hablado en parte, es súper importante y reduce más o menos en un 80% el que el paciente pueda tener otro ictus, y eso se basa en el control de factores de riesgo y en el tratamiento específico de la etiología de cada uno de los casos. Por eso es muy importante el saber exactamente el porqué. Y para eso pues tenemos disponibles distintos estudios, pues son pruebas de la circulación que va al cerebro para ver cómo están las arterias, pruebas cardíacas, pruebas de análisis de sangre, y dependiendo un poco de la edad, de los factores de riesgo y de lo que vayamos encontrando en las pruebas, a veces lo tenemos claro desde el segundo día de ingreso, y hay pacientes que precisan más estudios que a veces se pueden prolongar en el tiempo. No se pueden hacer durante el tiempo de ingreso, pero sí, básicamente son estudios de las arterias de la circulación cerebral y estudios cardíacos, principalmente. Joaquín, si carta a los Reyes Magos, el superenfermero o superenfermera de la unidad de ictus en el futuro, ¿qué tendría que saber hacer y hasta dónde puede hacer? Sé que estáis haciendo Doppler, un montón de pruebas también cardíacas que interpretáis, el debate de si podéis dar algunos tratamientos o no, si tenéis que bajar a hacer la trombolisis al TAC con nosotros. ¿Qué sería tú ahí, tu superenfermero ideal? Bueno, no sé, yo creo que yo me conformo con tener un enfermero que sepa tratar los ictus, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que cada hospital se tiene que adaptar a las circunstancias que tiene. Hay hospitales que están montados de la forma en la que el enfermero de la unidad de ictus no tiene que bajar, otros que sí tenemos la necesidad de tener equipo de ictus, otros que deberíamos tener más camas de unidad o más tiempo en la unidad a los pacientes para hacerle una vigilancia un poco más estrecha. No sé, yo creo que los enfermeros estamos intentando formarnos cada vez más. Sí es verdad que con el panorama que tenemos, sobre todo con cada vez menos neurólogos y cada vez más pacientes, lo que dice Alejandro, vamos a morir de éxito. Sí es verdad que yo creo que a la enfermería se le podía dejar un poco colaborar más en cuanto a la realización de alguna prueba como el Doppler. Bueno, hay en algunos hospitales que se hacen bien, con la evidencia de que más o menos se tienen los mismos resultados que si lo hiciera otro profesional, y yo creo que iríamos en esta línea. No sé si nos va a quedar mucho porque la enfermería que actualmente está en las unidades de ictus, insisto, creo que está bien formada. Es verdad que luego tenemos problemas de bolsas, problemas de personal, que los profesionales entran y salen, pero no sé, creo y confío que estamos formando bien a los que llegan.
Cada vez las plantillas son algo más estables, cada vez los ratios enfermeros-pacientes parece que empiezan a aumentar y consolidar plantillas es importante. E insisto, creo que lo estamos formando bien o estamos intentando hacerlo. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece que nos enseñes esas diapositivas? Sí, Que íbamos lo un hago poco rápido y... Exacto, y cerramos contigo, porque yo creo que de tiempos, ¿no, Joan Carles? Si hacemos ahora 10 minutillos de esta presentación, ¿cómo lo ves? Sí, de todas formas, me gustaría haceros preguntas que han llegado al Congreso. Una, primera, antes de que hable José Antonio. ¿Existe alguna técnica semejante a la RCP ante un paro cardíaco que el primer interviniente testigo de un posible ictus pueda realizar en pro de reducir secuelas? Ada, para ti. En principio, ponerse en contacto con los servicios sanitarios emergentemente. No hay nada que podamos hacer salvo ponerse en contacto con ellos. Y dicen, por tanto, contacto con servicios sanitarios. Dice, al ser un ictus una patología tiempo dependiente, como has dicho y como sabemos, ¿sería mejor acudir rápidamente a un centro hospitalario o esperar a que llegara la ambulancia? Bueno, va a depender del caso. En general, lo suyo es llamar a los servicios sanitarios y ellos, dependiendo de los recursos que tengan disponibles, comentarán qué es lo mejor. Normalmente lo mejor es que sea la ambulancia el que lleve al paciente, porque eso permite, en la mayoría de las provincias se organiza el código ictus de manera que el médico de urgencia extrahospitalaria, cuando valora al paciente y considera que tiene un ictus, se pone en contacto directamente con el neurólogo que va a recibir a ese paciente. Y eso lo que permite es empezar a poner en marcha agilizar ya, a el solicitar proceso. las pruebas, a valorar la historia del paciente para ver si tiene algún tipo de contraindicación o no, a hablar con el radiólogo para intentar que deje la sala del TAC libre para que cuando llegue el paciente se pueda trasladar directamente al TAC e iniciar el estudio lo antes posible. Eso acelera muchísimo los tiempos en los pacientes con ictus y facilita muchísimo la atención. Entonces, en principio, lo mejor es que se ha llevado por los servicios de urgencia extrahospitalaria. Yo voy a añadir una cosa, que la gente entienda, el no poder hacer esas maniobras cuando vemos un caso en la calle que podría tener un ictus, el motivo es que no estamos seguros de que sea un ictus. Es decir, puede ser algo que se parece a un ictus de otra enfermedad, puede ser un ictus hemorrágico, isquémico, con tratamientos totalmente diferentes. Por tanto, ahí realmente lo que sea una revolución sea el día que consigamos tener algún test sencillito, que también lo tienen para el infarto de miocardio, que con una gotita de sangre o con un casco en la calle sepamos que es un ictus, el tipo que es, y entonces sí que podremos empezar cualquier persona, paramédicos, médicos, a hacer cosas. Pero necesitamos eso, la gente tiene que entender que todavía no somos capaces, solo porque alguien no hable y no mueva medio cuerpo, a saber que aquello es un ictus y de qué tipo es. Y una última que preguntan. ¿Alguna posición de espera específica mientras llega la ambulancia? Ada. En principio, vamos, si hay bajo nivel de conciencia, pues como cualquier persona con bajo nivel de conciencia, se aconseja la postura, ¿cómo se llama?, de posición lateral de seguridad. Pero bueno, poco más. El paciente esté en reposo tranquilo, no se le debe de dar de comer, de beber, no se le debe de dar aspirina ni ponerle heparina, nada. Esperar a que lleguen los servicios de urgencia. Exactamente. Bueno, igual estoy un poco nervioso porque aunque es un foro donde yo siempre me he sentido cómodo, pero llevo 2 años sin jugar fútbol. Es que esto... o sin torear, quiero que lo entendáis. O me gustaría que lo entendieran, vamos. Aquí pongo como he dicho antes, a mí me gusta más el término de accidente cerebrovascular porque me ha ayudado más pensar que tiene un accidente a que un ictus, que esto como te viene. En realidad, pues entonces, y hay que indicar que ningún accidente cerebrovascular es igual a otro, igual que ninguna persona es igual a otra. Con lo cual, tú siempre escuchas, no, a este le dio y se recuperó. Y aquí hay una cuestión que han dicho antes, que es que parece que cuando ya caminas, pues ya está recuperado. Y para nada. Ni cuando caminas, aunque recuperaras tus funciones motoras, mi neuropsicóloga lo dice que aunque te recuperaras al 100%, vuelvas a tocar la guitarra, vuelvas a hacer paddle surf, vuelvas a coger la bicicleta, tú ya eres otra persona. Y eso te lleva mucho tiempo de asimilarlo y aceptarlo. Que como he dicho antes, para mí ha sido
lo más complicado de gestionar. Bueno, mi nombre es José Antonio Moscoso López, soy profesor de la Universidad de Cádiz, tengo actualmente 45 años y 43 en el momento del evento, que fue el día 2 de abril del 2000. Ahora voy a hacer mi cumpleaños. Va a ser en un mes y pico, vamos. Entonces, como he comentado, fue un trombo en el segmento M2 de la arteria media cerebral derecha en relación a una disección en la carótida. Me evacuaron en helicóptero para practicar trombotomía, que por desgracia no pudo tener éxito. Pero bueno, tengo secuelas visibles y luego secuelas invisibles, que las visibles son, ya las habéis visto evidentemente, que no camino bien, que tengo hemiparesia o hemiplegia izquierda, y luego las invisibles, que es aceptación, problemas emocionales, autoestima y problemas cognitivos. Como he dicho, era profesor de universidad o sigo siendo profesor de universidad, estoy pendiente de la resolución de la Seguridad Social, que me quieren ya mandar fuera, que me quieren jubilar. Pero bueno, todo lo que venga, pues bueno está. En mi casa que no falte el pan, como suelo decir. Aunque me da mucha pena porque llevo toda la vida preparándome para llegar a tu punto profesional. Entonces los problemas cognitivos a mí también me afectan mucho. Hoy me he tomado las pastillas durante el desayuno, las de la cena. Y ahora que hay aquí un neurólogo, no sé si pasa algo. Como he tenido ataque epiléptico al año y pico y me repitió otro en diciembre, estaba yo preocupado. Aprovechando que eso, bueno, me quedo tranquilo. Que mi padre me decía, dice, bueno, hay varios neurólogos, ¿no? Porque otro de los problemas cognitivos es la falta de inhibición o la flexibilidad. O sea, me he dado cuenta, pero he seguido comiendo pastillas. Parece gracioso, pero cuando te das cuenta, gracia no tiene ninguna. Pero bueno, yo sí es verdad que he gestionado toda esta enfermedad con sentido del humor. Como he dicho, mi apellido es José Antonio Moscoso, ahora soy el profesor Moscojo. Y tengo una batería de chistes pero luego si queréis os cuento chistes de ictus, vamos. Que por qué las personas con ictus somos más previsibles, ¿no? Si lo sabéis. Porque se ve de qué pie cojeamos. Una cuestión luego son las expectativas de recuperación que uno tiene. Como digo, esto es un castillo de naipes que se decae. Y además de la rehabilitación, yo he seguido a mucha gente a través de las redes sociales, que hay una comunidad muy potente. Ajá. Hay una comunidad muy potente de gente que comparte su viaje de recuperación. Entonces, hay un perfil que es el de André Bernard, que Bernard tuvo un ictus hemorrágico muy grave, y él habla de habilitación de tus nuevas funciones, porque la rehabilitación es recuperar lo que tenías antes, y como estamos hablando, eso es realmente complicado. Entonces tienes que habilitarte con tus nuevas funciones, es decir, con lo que te ha quedado, pues seguir funcionando. Y ahí es donde, bueno, según la Sociedad Española de Neurología, es la primera causa de discapacidad adquirida. Aquí he hecho yo un orden de prioridad en cuanto a la recuperación. Ese orden, obviamente, ha sido a base de, claro, yo llevo 2 años viendo a pacientes en rehabilitación, porque sigo todavía siendo paciente de rehabilitación. En un lado, en un primer lugar, es hablar y comunicarse, porque debe de ser muy complicado, que en mi caso no ha sido así, porque yo desde el minuto cero, yo estuve firmando mi consentimiento para la trombostomía, hablando y bromeando con las personas cuando entré en el quirófano. Por el otro lado, es recuperar tus funciones motoras con fisioterapeutas y con terapeutas ocupacionales. Y por otro lado, es el equilibrio emocional y la aceptación. Con grupos de apoyo, también sea individual, o con el plan Amor, que ha comentado el señor Alejandro. La creación de un nuevo yo, tú al final tienes que aceptar que eres otra persona. Y eso no es una cuestión fácil ni rápida. Aquí pongo 2 perfiles de Instagram. Uno es Destapando el DCA, que es un grupo de personas que estamos aquí en nivel de España, que somos de Galicia, Valencia, Barcelona y concretamente yo en Algeciras, que nos reunimos una vez al mes. Si entráis en ese perfil de Instagram, os podéis informar y bueno, lo que hacemos es compartir una vez al mes nuestra experiencia y cómo llevamos el tema de la recuperación, o de la aceptación, o cómo gestionamos la vida tras un ictus o tras un accidente cerebrovascular. Hay otra comunidad, un hashtag muy importante, que es el del Young Stroke Survivor, que eso hay gente de todo el mundo donde comparte su viaje a la recuperación. Y también es muy motivador ver cómo gente se recupera o qué técnicas utilizan para recuperarse.
hay absolutamente de todo. Gente, ya digo, de toda Europa, generalmente son perfiles en inglés, pero bueno, es muy interesante. Aquí hablo pero vamos, el señor Montaner ha hecho una explicación con ese mapa verde, cómo hemos intentado hacer una equidad o una igualdad entre todos los ciudadanos de Andalucía, y yo aquí lo que hago no es compararnos con el servicio de salud de Cataluña o de Madrid. Hablo de Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz, que tenemos 3 áreas metropolitanas diferenciadas. Veo ciertas carencias por ejemplo, en la bahía de Algeciras con respecto a la bahía de Cádiz, que aunque la diferencia de habitantes son 2,4 veces, por ejemplo, no existe unidad de ictus, aunque ya adelantado, ya digo que me ha pisado mucho mi presentación. Que se espera para el 2023, yo no lo sabía. Mi neuróloga, pues bueno, sí que lo lleva, que le hierva la sangre cada vez que le pregunto, y me dice que sí, que ella hizo un proyecto, pero que todavía no se había aceptado. No existían neuroradiólogos en Algeciras, que por eso me tienen que evacuar en helicóptero a Cádiz. Logopedas, por ejemplo, se incorporó uno en el año 2022 en la zona de la bahía de Algeciras, del campo de Gibraltar. Con respecto al tema del traslado de 1 hora, yo ya he dicho que me evacuaron en helicóptero y llegué en menos de 1 hora a las manos de un neuroradiólogo. Una cuestión muy importante es el psicólogo de enlace o un neuropsicólogo, que el neuropsicólogo, según tengo entendido, porque lo he preguntado en salud mental, no existe neuropsicólogo en la carta de servicio de la Seguridad Social, lo cual, bueno, pues neuropsicólogo a mí particularmente me ha ayudado mucho en mi aceptación y a nivel cognitivo. Entonces, estaría bien, ya que tenemos este foro y este altavoz para poder incluir cosas, pues la incorporación de neuropsicólogos a nivel cognitivo y a nivel emocional, pues sería interesante. El psicólogo de enlace es lo que hemos hablado antes. Nadie te explica lo que te estás enfrentando, ni a ti ni a tu familia. Pues sería interesante que pudiéramos tener esos psicólogos de enlace o gente que pudieran atender. En cuanto a asociaciones, bueno, aquí he visto que están de ADACA, que bueno, que yo por internet sí que os he visto. Ajá, pero claro, por ejemplo, en el campo de Gibraltar no tenemos todavía representación. Exactamente. Pues ahí tenéis un apoyo. Como veis, cogeo, pero ganas tengo todas del mundo, pero vamos. Pues perfecto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, una cuestión, la orientación de los trámites a los que te enfrentas, con el tema del grado de minusvalía, casi 2 años después todavía sigo sin tener la tarjeta del coche. 1 año y medio. 1 año y medio, no, casi 2 años que hago el 2 de abril. Y bueno, he ido en silla de ruedas, que en fin, que no es una situación, es verdad que ahora puedo andar 200, 300 metros, que no hay ningún problema. Pero hasta hace unos meses ha sido una dificultad tener que aparcar y cualquier odisea. Te tienes que dejar, ya tienes que andar, o si no, tienes que buscar un aparcamiento afuera. Entonces, esos trámites yo creo que es una cuestión. Luego, con respecto a la expectativa del servicio de salud pública, una vez que te dan el alta, empiezas con la rehabilitación. La rehabilitación, aquí pongo una foto de la Fórmula 1 porque los terapeutas, esto parece que está en un pit stop. Que llega, te cambian las ruedas, la gasolina ya te va, 30 minutos y para tu casa. Independientemente, hay formación para pacientes familiares como en la Escuela Andaluza de Salud Pública y sí me han manifestado los terapeutas que falta formación continua para ello. Es decir, no existen, no sé si a lo mejor me equivoco, podéis corregirme, que no hay especialistas en fisioterapia neurológica, que al final, como para todo, sí, pero de forma privada. Pero claro, lo ideal es que se incorporen en el servicio público. Aquí hay una foto donde yo he incluido abajo que en un seminario que se hizo del método Bobaz en el Hospital de Algeciras con Charo Ariza. Supongo que sabréis quién es Charo Ariza. Porque Charo Ariza es un referente, es como si a un curso de tenis invitas a Rafa Nadal. Entonces, claro, tardaron 4... Pues excelente. En Algeciras, vamos, existen, bueno, porque por la experiencia han ido ganando. Pero no hay una formación exclusiva para eso. ¿Es qué? Claro, la idea es que se pueden incorporar en plantillas gente que tengan... Micrófono.
Es que si hablamos sin micro, la gente que está en casa, que hay mucha gente, no se entera de nada. Lo digo más que nada, ¿quién era que...? A ti te doy. Hola, yo me llamo Ana, trabajo en el Hospital de Málaga. Ajá. Y los fisios sí que hacemos posgrados de fisioterapia neurológica, que obviamente es cosa del fisio que se forma para luego trabajar en unidades especializadas. Pero sí que existe. A mí lo que me han manifestado, por ejemplo, del servicio de rehabilitación en Algeciras, que aunque existen porque ellos van teniendo, pero claro, se lo tienen que pagar absolutamente ellos. Ahí es donde debería haber un plan de formación, ya que está creciendo el número de ISTU de forma exponencial, pues un plan de formación para el personal que está tratando a los enfermos. Es como si, yo qué sé, como si los médicos o los radiólogos no tuvieran formación en cateterismo, no lo sé. Se me da a mí poner este ejemplo. Además, considero que el principal activo que tiene el Servicio Público de Salud es su personal humano, que nos hemos pegado 1 año y pico aplaudiendo aquí a los sanitarios y ahora parece que le tenemos que seguir. Esos aplausos tienen que seguir siempre y tienen que venir no de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es decir, de los decisores hacia esos terapeutas y sanitarios que tengan que seguir formándose y buscar la excelencia que decía antes, o al menos la mejora continua. Aquí pongo una foto con mi terapeuta con la que llevo ya 2 años tratándome. Yo tuve la oportunidad al principio de enero de ir a la clínica de Charoriza, a la que ella tuvo la amabilidad de hacerme un vídeo para que yo se lo enseñara a mi terapeuta y que ella luego aplicara las técnicas que ella me había aplicado a mí, y aquí en este caso me está ayudando con la fase de despegue en la marcha. Yo, como he dicho, soy doctor y ahora soy medio doctor en neurología, vamos. Y el grado de fisioterapia lo tengo ahí. ¿Qué ocurre cuando se acaba la rehabilitación? Somos pacientes crónicos. Nuestra medicina es la fisioterapia. Y en realidad, o la fisioterapia te la pagas tú, o luego el Servicio Público de Salud, o las asociaciones sí te pueden atender. Han hablado antes de la telefisioterapia, que puede ser una situación válida, pero claro, la telefisioterapia al final tiene que estar asistida. La fisioterapia no es una cuestión que tú te puedas darte tratamientos a ti mismo. Es verdad que puede haber ejercicios que tú puedas hacer, pero considero que al ser crónico y que esa medicina tendremos que aplicarnos, igual que un diabético tiene su insulina y la tiene de por vida, el paciente neurológico, ¿por qué? Porque nuestros músculos en algunos casos hay que elongarlos, la espasticidad hay que tratarla, en fin. Es muy complicado. Somos pacientes muy complejos. En fin. Y las asociaciones de DCA, como hemos hablado antes, lamentablemente no cubren toda la geografía. En un área metropolitana como el Campo de Gibraltar no teníamos ninguna. Bueno, sí la tenemos en la provincia, pero no podemos llegar a todos lados. Entonces, bueno, tendremos todos que poner un granito de arena. En fin, muchas gracias por su atención. No sé si tenéis alguna pregunta. Fantástica presentación. Yo creo que la visión es clara de los pacientes y creo que estamos de acuerdo con todo lo que planteas. Yo quizás lo único, el mundo de la fisioterapia, la rehabilitación, bueno, aquí hay profesionales excelentes y que saben de lo que hablamos, pero creo que es cierto que tendremos entre todos que hacer un esfuerzo por demostrar de una forma más rotunda todavía cómo aporta beneficios ese tipo de estrategias. Me explico mejor. Que hoy en día no te hubieran hecho el tratamiento cuando tuviste el ictus sería una barbaridad y podrías ir y denunciar al sistema, etcétera, etcétera, porque hay una evidencia de que un enfermo que tiene esa patología hay que darle un tratamiento médico, hacer una trombectomía, etcétera. Y hay ensayos clínicos muy potentes de miles de pacientes que demuestran eso. Sin embargo, en la fase posterior, eso nos cuesta un poco más hacerlo y no tenemos esos grandes estudios de miles y miles de pacientes y yo creo que entre todos hemos de trabajar para, bueno, tener esa evidencia potente, porque eso será útil para que lo utilicemos para decir, oye, se ha demostrado una evidencia brutal de que la fisioterapia tiene que durar, me lo invento, 2 años y con este tipo de técnicas, lo que tú decías, pero por desgracia eso no lo tenemos todavía del todo y eso dificulta que tengamos unas normas clarísimas de qué tiene que recibir el paciente y cuánto tiempo. Pero bueno, hay que pelear por eso. No sé si estáis de acuerdo, si queréis comentar algo o en el post, en la siguiente, ¿no? Estupendo. Perfecto.
Pues yo creo que ya, que vamos un poquito retrasados, la mesa ha estado muy bien, vamos a escuchar un poquito más de poesía, creo.